Leído y conocido declaraciones muy agresivas, muy violentas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en contra de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, nuestra expresidenta Michelle Bachelet, quien ha hecho reproches respecto del estado de situación democrática y el respeto a los derechos humanos en Brasil, que es algo que no solamente lo ha dicho ella en el ejercicio y el cumplimiento de su función como responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, sino que también diversas autoridades y personalidades políticas, sociales y culturales de Brasil. En Brasil hay problemas en materia de derechos humanos y este informe lo ha dejado en evidencia. Y la respuesta de Jair Bolsonaro no es sino la continuidad de su tono habitual, iracundo, violento y agresivo. Pero yo quiero pedirle, especialmente al canciller Teodoro Rivera y al gobierno de Chile, que exprese su respaldo al informe de la alta comisionada de la expresidenta Michelle Bachelet con la misma fuerza con que respaldó el informe que la presidenta emitió respecto de la situación de Venezuela. Me parece que Chile no puede hacer distingo respecto de su defensa de los derechos humanos y en particular del rol de un organismo tan importante al que tanto se apeló respecto de Venezuela y que cuando emitió su informe respaldamos ampliamente en Chile y el gobierno respaldó. Hoy corresponde, por coherencia, por convicción y para erradicar toda posible interpretación de intencionalidad política, que el gobierno respalde públicamente el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, respecto de la situación de derechos humanos que se está viendo en Brasil y le exprese también, ojalá mediante una nota diplomática, que es el mecanismo que suele usarse para estos casos, la preocupación del gobierno de Chile respecto de la situación de derechos humanos en Brasil a partir de este informe. Él es alguien que ha sostenido que la dictadura de Brasil, dictadura sanguinaria, tanto como la que vivimos en Chile, en Argentina, en Uruguay, es digna de elogio. Estamos hablando de alguien que se declara partidario de la dictadura, que dijo durante la campaña que el error de esa dictadura fue no haber asesinado más en vez de haber simplemente torturado. Es decir, estamos hablando de alguien con muy pocas convicciones democráticas. Estamos hablando de un presidente que ha permitido que se arrase la Amazonía y ha rechazado la ayuda internacional, ha tenido después que retroceder. Estamos hablando de un líder autoritario, no estamos hablando de un presidente con convicciones democráticas. Por eso es que insisto, yo creo que aquí es donde uno tiene que ver la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo he condenado siempre y he dicho categóricamente que en Venezuela se vive una dictadura. Y respaldé sin matiz el informe de la presidenta Bachelet como alta comisionada de derechos humanos. Y respaldo también el informe que ella ha emitido ahora respecto de Brasil. Y creo que el gobierno, en particular el presidente Piñera, que sostiene una relación bastante fluida con Bolsonaro, no puede guardar silencio. Tiene que apoyar este informe y tiene que expresarle a Brasil, mediante los canales diplomáticos respectivos, nuestra preocupación, la preocupación de Chile respecto de la vulneración de derechos humanos que está ocurriendo en Brasil y que, insisto, no solamente lo dice la expresidenta Michelle Bachelet, lo dicen muchos líderes políticos, sociales y personalidades del mundo de la cultura en Brasil y hemos visto ya las manifestaciones que se están produciendo al respecto. Por eso es que creo que es tan importante que si el presidente Sebastián Piñera quiere jugar un liderazgo regional, como lo quiso hacer en la crisis de Venezuela, como lo quiso hacer en la crisis de la Amazonía, no puede tener una vara respecto de la vigencia de los derechos humanos en Venezuela y una distinta respecto de los derechos humanos en Brasil. Sin perjuicio de que se trate de una expresidenta de Chile, que siempre debiese ser respaldado y respaldada, en este caso su figura, pero me refiero a su función y sobre todo a su informe. Si vale y pesa el informe que ella emitió respecto de Venezuela y contó con el respaldo del gobierno chileno, entonces también vale lo que ella dice respecto del gobierno de Brasil y yo espero que el gobierno no tenga aquí doble estándar y se pronuncie públicamente apoyando el informe y expresándole y representándole al gobierno de Brasil nuestra preocupación e inquietud por la afectación de los derechos humanos en ese país. Muy simple, un solo calificativo: miserable. Miserable. Miserable usar la muerte de alguien que fue asesinado, como el general Alberto Bachelet, para defenderse, entre comillas, o para responder a una acusación de la que él tiene que hacerse cargo. El presidente Jair Bolsonaro dirige un gobierno en un país donde se violan los derechos humanos. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Y es un ataque artero, miserable, del que no me sorprendo, porque le conocemos ya declaraciones en esa dirección. Eso justificó, por ejemplo, que muchos decidiéramos no asistir a las actividades que se realizaron con ocasión de su visita acá. Y ahí es donde yo le pido al gobierno coherencia. Primero hay un asunto humano.
humano. Pero, insisto, Bolsonaro nos tiene acostumbrados. Bolsonaro se ha permitido decir las peores cosas respecto de las víctimas de la violación de derechos humanos en Brasil. Y ahora hace un juicio de esta naturaleza. Porque es un tipo que funciona sobre esa base, y perdónenme la expresión tipo. Yo creo que sus declaraciones son miserables.